Las imágenes que veíamos recién son recurrentes en los últimos días. Se estima que 4 millones de personas han emigrado de la guerra civil, huyendo de la guerra civil en Siria, 2 millones de ellos en Turquía, en los países limítrofes, pero otros centenares de miles están tratando de entrar a Europa, y eso, Silvia Mabel, ha provocado reacciones muy diversas. Han muerto miles, 2.500 personas, ya incluyendo un grupo en un camión, la foto del pequeñito en una playa de Turquía. Bueno, son imágenes y noticias conmovedoras de una crisis humanitaria en que el continente más avanzado del mundo, Europa, no sabe realmente qué hacer, ¿no? Y están discutiéndolo. Claro, porque en la frontera, justamente a las puertas de su casa, está sucediendo una guerra despiadada en la que Europa no es ajena en sus causas, no es ajena en el desarrollo de esta guerra, pero azorada asiste como la gente está huyendo de esa guerra. Son distintas cuestiones que se están planteando allí, los inmigrantes por razones económicas, subsaharianos, pero esto es otra cuestión que tiene que ver con la huida de una guerra, ¿no? Eso es realmente muy preocupante y está teniendo alcances muy globales. A mí me llaman la atención dos cosas. Primero, ¿por qué Estados Unidos no está involucrado cuando tiene una enorme responsabilidad sobre el tema? Segundo, la maravillosa reacción de los ciudadanos europeos, es decir, distinta a la de sus gobiernos, con miles de jóvenes yendo en bicicleta a las fronteras, abriendo sus casas, en fin. Y por último, la batalla semántica que se dio, es decir, ellos eran los inmigrantes, los ilegales, etcétera, y de esa palabra pasan a ser refugiados. Refugiado tiene derecho, es sinónimo de derecho, de una prestación. El Estado tiene obligación con ellos, ¿no? Claro, sí, eso es central. Bueno, y para entender mejor qué está ocurriendo con este fenómeno, hoy nos visita Atilio Borón, experto en política internacional. Ha escrito un artículo muy interesante recientemente echando mucha luz sobre este tema. Atilio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿este fenómeno tiene antecedentes? ¿Con qué se compara? ¿Es algo único? ¿Y cómo uno puede empezar a interpretarlo y entenderlo? Bueno, mira, Naciones Unidas desde fines de la Segunda Guerra Mundial instauró, o mejor dicho, creó una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque este era un problema que en la segunda posguerra se empezó a dar con cierta recurrencia, ¿verdad? Después, digamos, hubo periodos de mayor intensidad, menor intensidad, hubo fenómenos muy espectaculares en Ruanda, sobre todo en África, se calcula ahí hubo 2 millones de desplazados, refugiados, pero bueno, esas noticias no son noticias, entre comillas, ¿verdad? Porque ocurre en África, entonces desgraciadamente la prensa las subestima. Pero un fenómeno de esto en Europa prácticamente hay como antecedente, pero en menor escala, lo que ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial, y también en cierta medida cuando en la fase final, cuando se cae el muro de Berlín, hay un proceso migratorio muy fuerte, pero no llegó a tener estas características. O sea, esto, en cierto sentido, es un fenómeno único, por lo menos en la historia registrada moderna de Europa. No, pero una de las características diferentes es que en su momento tenía que ver con razones económicas, ¿no? La caída de claro. la finalización de la Segunda Guerra, la caída del muro, era gente que se desplazaba buscando un horizonte económico. Aquí es una cuestión que se mezcla eso, pero que claro. está el riesgo de vida. Es gente que huye para salvar su vida, ya ni siquiera sus propiedades. Salen con lo puesto, se llevan sus niños, lo más elemental, y tratar de salvar la vida, ¿no? Acá hay una responsabilidad, recién ustedes lo decían, muy grande de los países europeos y de Estados Unidos, porque preguntémonos, ¿de dónde viene esta gran mayoría de gente? Vienen de Siria, la gran mayoría, se calcula las 3/4 partes, pero hay algunos que vienen de otros países, ¿no? Dicen algunos eritreos, algunos afganos en general, regiones en las cuales Occidente tiene un papel muy importante en crear ahí una situación de tensión, de conflicto, etc. Siria era uno de los países más estables del Medio Oriente, con un régimen autoritario, sin ninguna duda, no era una democracia. Bueno, en realidad no hay ninguna democracia en Medio Oriente. Habría una posible discusión sobre el caso de Israel, pero cuando uno mira más a fondo, realmente tampoco calificaría genuinamente como una democracia. No hay. Este era un régimen autoritario
que permitía una cierta libertad de partidos políticos, había partidos políticos de diferentes orientaciones, era un Estado laico, lo cual ya en Medio Oriente es un avance enorme. Israel, por ejemplo, no es un Estado laico, lo digo para poner las cosas en perspectiva. Había partidos de diferentes orientaciones, desde partidos liberales de derecha hasta partidos de izquierda, estaban legalizados. Las elecciones eran razonablemente honestas, razonablemente, no al extremo, pero se podía decir que los resultados reflejaban un poco. Pero, para desgracia de Siria, ellos cayeron en la volteada de un cálculo geopolítico que hace Estados Unidos con los gobiernos de la OTAN, tendiente a debilitar el entorno geográfico de Irán. En el momento, 4 años atrás, cuando Irán era el gran enemigo de Estados Unidos. Ya no lo es. Ahora ya no, dejó de ser el gran enemigo. Pero hace 4 años atrás dijeron, bueno, ¿quiénes son los aliados de Irán? Son Siria y Líbano. Los dos con gobiernos, uno un gobierno laico, no mezclado, digamos, en la problemática religiosa, bastante inusual en esa zona, como decíamos recién, y el otro un gobierno ya más complicado, en Líbano. En Líbano estaba el Hezbollah, que es un grupo, digamos, muy cercano a los iraníes, son chiitas también. No era el caso de Siria, había un poco de todo. Pero dijeron, bueno, hay que acabar sobre todo con este gobierno en Siria, porque es el país más importante de esa región, Líbano más pequeño, menos población, menos recursos económicos. Entonces, lo que hicieron fue promover eso que llaman eufemísticamente la reactivación de la sociedad civil. El eufemismo para decir, metemos ahí un grupo de gente que se ponga a hacer críticas muy fuertes al gobierno, le vamos a dar cobertura diplomática, los vamos a exaltar como combatientes de la libertad, o sea, aplicar lo que hicieron en Libia, ¿no es cierto?, en Benghazi que empezaron, después se descubrió que eran mercenarios. Acá hicieron lo mismo. Pero acá lo que les salió mal es que la gente que ellos de alguna manera impulsaron a hacer esto, se tomaron, eran sunitas, eran fundamentalistas religiosos, en serio, y en un momento determinado adquirieron una envergadura tal que ya dejaron de operar como simples peones de Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Y empezaron a hacer un juego propio. Se apoderaron de campos de petróleo en Siria, se apoderaron de campos de petróleo en Irak, se convirtieron en la guerrilla más poderosa, digamos, que se tenga historia desde el punto de vista financiero. Calculan que están levantando mínimo 2.000 millones de dólares por año por concepto de exportaciones ilegales de petróleo, pero ilegales, pero que las compran las grandes petroleras, ¿no es cierto? Y entonces tenés gente armada hasta los dientes, con armamento de última generación, con gente muy bien pagada para organizar militarmente toda la ocupación, y están buscando de apoderarse de Siria, y ya les queda muy poco. Se han apoderado hace días atrás apenas la última refinería que le quedaba a Siria bajo su control. O sea, ellos tienen el control en este momento del abastecimiento energético de Siria, y esa es la razón por la cual la gente está huyendo despavorida, porque este grupo es un grupo que ya hemos visto las cosas que han hecho. Además, ellos se han preocupado por ponerla en la televisión, subirla a internet y todo lo demás, y eso es lo que explica que esta gente huya despavorido. O sea, que se abrió la caja de Pandora. Así digamos, es. Como en Afganistán en su momento. Como en Afganistán, solo que estos están más cerca de Europa. Claro. Estos pueden ir caminando. Afganistán también vienen caminando, pero es más lejos el trayecto. Estos cruzan a Turquía, de Turquía se pegan el salto a una isla griega y ya están en Europa. Y a partir de ahí, bueno, el problema es que el volumen que tiene esto es algo que Europa no puede asimilar. Vamos a ser claros, o sea, acá puede haber un desplazamiento que llegue a ser 5 o 6 millones de personas. Fíjate vos que cuando Alemania dice vamos a admitir 500.000 y en un plazo de más años, unos pocos más, eso es una parte, una fracción de la gente que se está escapando. ¿Y el resto dónde van a ir? Y además se está generando en Europa, yo hablé con algunos colegas y amigos que tengo en Europa, un resurgimiento muy fuerte de los peores sentimientos racistas, xenofóbicos, fascistas en cierto sentido en Europa, ante esto, claro. Una Europa donde tenés, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, la tasa de desocupación para la gente menor de 30 años está en el 75%. O sea, 3 de cada 4 personas jóvenes menores de 30 de Nápoles al sur son desocupados. Entonces de repente ven venir esta marea humana que va a competir, no competir, claro. Y bueno, y esto en un contexto de una Europa que está desarmando el estado de bienestar, porque a mí lo que me preocupa mucho es lo que dijo Angela Merkel hace poco, mejor dicho, lo dijo un vocero de ella, de que Europa puede volver a ser competitiva en la economía mundial
cuando se establezca un techo salarial de 650 euros al mes. Yo recuerdo que se hablaba antes del mileurismo, ¿se acuerdan ustedes? Mileurismo decían que era una miseria. Bueno, ahora, y un poco lo que dijo este personaje es que realmente la competencia con China es muy dura y que con los salarios europeos y el welfare state de Europa y todo lo demás no hay manera de competir. Entonces, la actitud alemana, que es más receptiva con estos refugiados, tiene que ver con una necesidad muy fuerte de reducir también los salarios allá. No es que ahora Merkel, que fue tan mala con los griegos, se enternece con los sirios. Sí, mamá Merkel la llamaban. Nada menos, Mamá Merkel. Les ocurrió con los trabajadores turcos que tuvieron en la década del 60, que fueron varios millones. Una válvula de regulación a la baja de salario. Pero el volumen es muy grande. Entonces claro. van a poder de alguna manera. Tienen que buscar otra solución. Y la solución es normalizar ese país como Siria. El problema es cómo lo haces ahora. Porque vos decís, la caja de Pandora, sí, se abrió. Yo prefiero la imagen porque es un poco más rotunda, la del genio que se escapa de la botella. Claro. ¿Cómo no lo podés volver adentro? Porque Pandora, al bajo hay esperanza, ¿no? Y siempre decían. Pero me parece a mí de que estamos ante un problema muy delicado y sobre todo la actitud, por ejemplo, de François Hollande, el presidente de Francia. Sí, que propuso bombardear Siria, claro. digamos. Dice, vamos a bombardear las regiones donde están los del Estado Islámico, pero sabemos lo que significa eso. Mira, en Estados Unidos hicieron algunos estudios sobre el tema de los efectos colaterales, las víctimas colaterales. Bueno, resulta que los colaterales en los bombardeos de los drones son entre el 85 y el 90%. O sea, los verdaderos colaterales son los terroristas o los combatientes, ni siquiera sabemos que son terroristas. Por ahí son gente de un ejército regular, de un país como Afganistán. Pero entre 85 y 90% son civiles, la mayoría mujeres y menores de edad. ¿Cómo juega Rusia? ¿Cómo juega Putin en esto? Porque bueno, también es un problema de las potencias. Putin hasta ahora se ha manejado con una actitud muy pasiva. Digamos, primero intervino muy fuerte hace 2 años cuando Estados Unidos había decidido bombardear Damasco. Y él planteó de que eso era absolutamente inadmisible, que lo iba a vetar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y que iba a haber problemas muy serios. Y ahí saltó inesperadamente el Papa Francisco, que también dijo que que eso era una medida absolutamente inaceptable. Para Francisco esto es un tema además muy delicado. Hay que entender que Israel, o lo que sería la antigua Palestina y Judea, más Siria, son los 2 territorios de nacimiento del cristianismo. Entonces, no puede no decir nada, tiene que decir alguna cosa. Y salió a decir. Pero después de eso, Putin como que se quedó en un segundo plano y ahora está volviendo con mucha fuerza. Está volviendo con mucha fuerza porque él entiende que si esta situación prosigue su curso, el incendio en Medio Oriente puede llegar a tener ya una gravitación internacional que seguramente iría en perjuicio de Rusia. Así que está hablando de enviar un escuadrón de aviones de altísima tecnología también. El tema es qué va a hacer ahí. Si va a bombardear, el número de desplazados va a crecer, pero geométricamente. Claro, y además en esta cuestión de los refugiados hay un doble estándar, ¿no? Porque hace algunas décadas atrás los refugiados de Vietnam o de Hungría que huían del comunismo eran muy bien recibidos y ahora en cambio no ocurre lo mismo. Pero de esto vamos a seguir hablando en el bloque que viene con Atilio Borón, la crisis de los refugiados. Ya volvemos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli.
Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la crisis de los refugiados que se está manifestando sobre todo en Europa, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Atilio Borón, es esta cuestión del doble estándar, ¿no? Porque países como Hungría, que hoy han tratado duramente a los refugiados, en la década de 1950 tuvieron ellos mismos más de 200.000 refugiados, lo mismo con los vietnamitas, los boat people en la década del 70, pero en aquel momento estaban huyendo del comunismo, ¿no? Ese Occidente los recibía con los brazos abiertos. Eran los refugiados buenos, claro. Estos son medio indeseables. Claro. Es un problema. Para ni hablar, digamos, del otro tema que a veces se confunde, es la inmigración subsahariana, que es otro tema. Ya, que fueron todas las crisis migratorias, que los botes hundidos, es otro tipo de inmigración que también... Claro, también. En el caso que nos estábamos hablando, que eran los desplazados refugiados, digamos, ahí hay evidentemente un doble estándar muy claro. Yo creo que la actitud de Europa va a ser tratar de ser muy selectivos, van a tener un problema muy grave, ¿cómo van a seleccionar? Están con un temor muy grande que se le meta gente del ISIS adentro, se le va a meter, no hay ninguna duda. Cometieron ellos el error, o sea, están cometiendo todos los errores que el otro le plantea, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta cada vez es más desesperada. A mí lo que me preocupa es que eso también puede generar ahí un efecto dominó en la cosa del Kurdistán, ¿verdad? Porque este chico que murió ahí, que chiquito, el chico no era sirio, era kurdo, era de la minoría kurda en Siria, ¿verdad? Se llama Aylan Kurdi, se llamaba él, porque era del Kurdistán. Kurdistán era una nación. Los colonialistas europeos dividieron esa nación en tres partes. Una parte se la dieron a Turquía, otra parte a Irak y otra parte a Siria. Entonces, ese problema, ¿verdad?, ahora adquiere una dimensión fenomenal, entre otras cosas porque resulta que los kurdos han sido los únicos que desde el campo popular, ¿verdad?, o sea, no desde el punto de vista de las estructuras oficiales del ejército sirio, sino las milicias populares, fueron los únicos que repelieron el avance del Estado Islámico. Hay una enemistad brutal entre los kurdos y los sunitas del Estado Islámico. Por eso también la desesperación de esa gente, que sabe que si pierde la guerra, los pasan a degüellos a todos. Claro, además el rol de la mujer es muy interesante. Hay unas Kurdistán, milicias del Partido sí, Popular Kurdo que tiene una actitud con respecto a las mujeres muy distinta. Y que es incompatible con la que tiene la gente del Estado Islámico y también con Turquía, porque Turquía, son por el principal enemigo. Eso se desestabiliza por completo en este momento ahí. Ahora, yo te digo, hay una similitud que no puedo dejar de mencionar acá, y es que nosotros en América Latina tenemos un proceso parecido en Colombia.
Porque según los datos del gobierno colombiano, no son los datos de la FARC ni nada, sino los datos del gobierno colombiano, que ha hecho una cosa muy prolija de inventariar, ¿no es cierto?, los desplazados por la guerra, resulta que según las cifras oficiales hay más o menos 6 millones de desplazados, la gran mayoría que se quedan en Colombia. Pero hay una parte muy importante que se va al otro lado, que se va a Venezuela. O sea que esta crisis de refugiados que estamos viendo ahora en Europa, no sé si no la vamos a ver en corto tiempo más acá en América Latina, ¿verdad? Porque hay un hecho objetivo, que es que hay millones de desplazados dentro de Colombia, una parte de los cuales se están yendo a Venezuela. Por eso los otros días la cifra que daba el vicepresidente de Venezuela sobre la base de los datos censales, de que casi un 20% de la población venezolana es colombiana. Claro. Que eso estuvo en épocas normales, no había ningún problema, pero esta no es una época normal en las relaciones colombo-venezolanas. Entonces, digo un poco, pensemos que aquel conflicto que estamos viendo en Europa, que tiene una enorme repercusión internacional, de repente estalla también en América Latina. Donde el proceso de paz parece haberse estancado y no avanza, ¿no? Yo no sé si diría estancado, Pablo. Ajá. Está un poco lentificado, pero ajá, están avanzando. Es muy difícil. Estos procesos, en Irlanda duraron más de 30 años las negociaciones. La idea de que esto puede resolverse, Santos estaba muy apurado, él quería que eso se resolviera antes de la pasada elección presidencial, ahora ya aspira a que esté listo antes de la próxima, yo no creo. Yo creo que es un conflicto que tiene más de 50 años, hay muchos temas pendientes, hay millones de muertos que reclaman justicia por ambos lados, ¿verdad? Hay gente que ha muerto en la guerrilla, gente civiles, en el ejército, todos se presentan, va a ser difícil. Y allá, volviéndolo a decir, aquello va a ser mucho más grave. Yo me temo, mira, hay un dato muy interesante, acá estuvo hace pocos días Joan Garcés, ¿no es cierto?, que es un abogado español, un politólogo también. Él colaboró, fue un colaborador decisivo en el juicio contra Pinochet en Londres, colaboró con el juez Garzón. Y él estuvo investigando, a propósito del asunto de Pinochet, la forma como se tomaban algunas decisiones en Estados Unidos en relación al uso no de la fuerza militar. Y él me decía que como resultado de eso, él quedó sorprendido al ver con qué frecuencia los militares elevan memorando al presidente aconsejándole el empleo de armas nucleares. Y por lo menos hubo 2 circunstancias en las cuales se le aconsejó a los presidentes norteamericanos utilizar armamento nuclear. Esto en el periodo más histórico, en lo actual no ha habido datos todavía, en donde fue uno en el año 52, en el marco de la guerra de Corea, en donde los militares norteamericanos le aconsejaron a Truman, mire, usted autorícenos a tirar 2 o 3 bombas atómicas en China y se acaba la guerra de Corea, y Truman con buen tino dijo que no. Menos mal dijo que no. Todavía era Truman, o sea que fue un poquito antes del en el 52. Y después fue a Lyndon Johnson, cuando Vietnam estaba resistiendo ya los bombardeos, le dijeron, mire, es que estamos con la mano atada en la espalda, déjenos tirar un par de bombas atómicas y ganamos la guerra. Y Johnson dijo que no. La pregunta es, ¿quién le estará diciendo ahora a Obama algo parecido? Claro. Para normalizar, entre comillas, la situación en Medio Oriente y poner fin a lo del ISIS en esa región. Habíamos planteado en algún momento cómo está financiado el ISIS, cómo vienen los distintos cursos de financiación. Te venden petróleo a $30 el barril, ¿verdad? Ellos empezaron esto. Después Estados Unidos bajó el precio. Recuerdan que el que empezó a vender el petróleo a precio vil fue el Estado Islámico. De ahí sacan mucho dinero. Y aparte tienen el apoyo de algunas de las monarquías más retrógradas del Golfo, que están enemistadas a muerte con la República Islámica, ¿verdad? Primero por una cuestión sectaria dentro del Islam, sunitas versus chiitas. Segundo por monarquía versus república, un conflicto, ¿verdad?, del siglo XVIII que sigue teniendo vigencia todavía en Medio Oriente. Son monárquicos. En el minuto que nos queda, el hecho de que Estados Unidos ahora sea mucho menos dependiente del petróleo en Medio Oriente y el impacto geopolítico de esto, ¿cómo afecta la situación? ¿Para mejor, para peor? ¿Lo deja igual? Yo creo que Estados Unidos es cierto que tiene menos dependencia, pero no tanto como se dice. Ajá. Es una gran operación publicitaria, ajá, todavía no se autoabastecen, ni en el horizonte inmediato se logra ese autoabastecimiento, según los datos del Instituto de Estudio de la Energía de Estados Unidos, ¿verdad? Creo que de todas maneras ellos quisieron no meterse demasiado en este conflicto
pero a la larga han sido arrastrados porque sus dos aliados principales, Arabia Saudita e Israel, necesitan resolver esta cuestión y por eso los han empujado. El tema es que ahora ellos quieren tener la relación amistosa con Irán y ese es el problema. Bueno, Atilio Borón, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ahora entendemos un poco mejor de qué estamos hablando con esta última crisis. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.